Cruzando lomas ya llega con su carga musical. Viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional. Es la revista radial con el pasaje al momento. Desde Paraná a los vientos se presenta el tren zonal. Pasajeros del tren zonal, comenzamos 1 hora y media de viaje compartido en los aires de este pago grande que nos comprende. Un tránsito despierto para la integración de los pueblos, entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios. Valores que suman para una conciencia de cultura regional, entrerriana, litoraleña y rioplatense. A través de nuestra radio LT14 Nacional General Urquiza, Paraná, y a través de internet www.radionacional.com.ar, transmitiendo en amplitud modulada en el 1260 del dial. Acá estamos en vivo, como cada domingo de 12 a 13:30, porque siempre es bueno acompañarse con la radio, mientras disfrutamos un mediodía en familia y en nuestra tierra. Con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera. La música en el tren zonal pasaba con esto que es Marita, estilo Dei por Omar de Tomás, por el dúo de Tomás y Anapios.
Seguimos en la vía libre del Tren Zonal hasta las 13:30, comenzando este periplo, este viaje, compartiendo esta página preciosa, un estilo de la mejor estirpe de Omar de Tomás, uno de los guitarristas amigos de ese círculo que tuvo el ámbito de la guitarra criolla en nuestro país, y que uno de sus componentes de ese círculo fue precisamente José Ramón Maciel Varela, los hermanos Maciel Varela, porque también estaba Dionisio Aureliano Maciel Varela, Lalo Maciel Varela. Bueno, ellos formaron parte de un círculo guitarrístico que le dio prestigio a la guitarra criolla, aportándole valores del conocimiento clásico de la música, de la escuela de la guitarra. Este es un estilo que realmente ennoblece una herencia tradicional, ¿no? Esto es el Tren Zonal. Hoy tenemos la participación de Víctor Anchával, de Ramón Velázquez, de Fernando Hugo Ascurra, de Gonzalo Victoria, de Omar Mesa Prados. Está con nosotros compartiendo esta mañana nuestro querido amigo Edgar Montiañares, poeta, cantor, guitarrista, investigador de las cosas nuestras, lector y conocedor de caminos. Edgar Montiañares estará también dialogando para el Tren Zonal, con el Tren Zonal, desde el Tren Zonal. Como siempre, hace su aporte valioso, sustancial, y que reivindica la vera historia, la memoria de la verdad sobre lo ocurrido con cientos de miles de trabajadores, obrajeros, pueblos golondrinas, pueblos expulsados y explotados allá en el norte, en el Chaco santiagueño, en toda la gran región del Chaco, cuando la Forestal, esa empresa gringa, hacía de las suyas, destruyendo nuestros recursos forestales, destruyendo nuestras comunidades y explotando obreros. Lo que hace siempre el capitalismo en cualquier lugar del mundo. Se instala, explota, consigue prebendas de gobiernos corruptos que le facilitan los grandes negocios, y después que dejan la tierra arrasada, esquilmados los recursos naturales y los pueblos totalmente exhaustos por la explotación humana, levantan sus pilchas, como quien dice, y se van a otro lugar, a hacer daño a otro lugar. Ese es el modus operandi que tiene el capitalismo desde hace muchos años, diríamos casi desde hace 500, 600 años o más, donde se empieza ya a perfilar una burguesía que desplaza a las viejas clases nobles, a las monarquías, y empiezan a tener a través del ascenso económico mayor poder político, mayor injerencia en la formación de los órdenes legales para garantizarle los negocios. Así se han quedado con los recursos naturales de nuestro país un puñado de familias. Víctor Anchával, desde Colastiné, Santa Fe, nos da su palabra, nos da su testimonio. Lo escuchamos. Para el Tren Zonal, por la integración de los pueblos, de Ricardo Maldonado, por AM 1260, Nacional, Entre Ríos. Los hijos de mi tierra estaban abandonando la región de Campo del Cielo, de aquel país de la selva donde habían sido traídos para los nacientes obrajes y que literalmente fueron devastados en pocas décadas. Eran desocupados. De pronto, una lucecita de esperanzas alumbró en el horizonte. Era la década del 20, del 30, y constante el avance del ramal ferroviario que se construía desde comienzos del siglo desde Barranqueras, Chaco, Ametán, Salta, que iba pariendo los pueblos desde 1909,
Así nacieron Puerto Tirol, Macayela, Pachito, el Zapallar, Machagay, Quitilipi, Roque Sáenz Peña, Viateray, a donde llegó en 1914 y que paró en su avance en ese primer tramo para sacar el primer ramal secundario desde Aviateray, Chaco, a Quimilí, a Ñatuya, a Santiago del Estero. Y don Guido Miranda nos cuenta: 20 años de ardua brega contra la barrera del bosque xerofítico, en combinación con el avance del ferrocarril, produjeron el adiestramiento de una generación entera de origen santiagueño, que al instante de habilitarse los tramos Quimilí, Gancedo, General Pinedo, aseguró el tráfico de maderas chaqueñas. También llegaban los inmigrantes traídos por el gobierno en el avance del frente algodonero. Los últimos que iban llegando fueron los ucranianos, polacos, checoslovacos, que hemos visto llegar durante los años del auge del algodonero. En la época de cosecha, el viaje desde la capital federal se hacía por el Central Norte. Al caer la noche, los viajeros estaban transidos por el fatigoso ajetreo sobre esa enorme pampa en cuya infinita lasitud venían internándose desde el día anterior. Qué inmensa, vacía y árida la llanura que corría entre la polvareda. Una inexpresable perplejidad cortaba de rato en rato sus conversaciones, y a poco iban quedándose dormidos en sus asientos, entre los rústicos atados traídos desde la aldea europea. Los chiquillos sobre las faldas de las madres, alguno de estos contra el hombro del jefe de la familia. El coche aparecía lleno con 10 o 15 familias y ciertos parientes agregados, abuelos, tías. Hacia Ñatuya no seguían en el tren otros pasajeros. El pelo casi albino de los hombres y los grandes pañuelos blancos que envolvían la cabeza de todas las mujeres y las niñas imponían un matiz claro sobre la penumbra que titilaba al golpeteo de las vías. De pronto, en Rovers y Girardeto, Campo Gallo, a pesar de ser medianoche, los andenes se encontraban llenos de gente, con cajones, paquetes, bolsas, igual que los inmigrantes, que en medio de una explosión de voces nunca oídas por estos, entraban en los coches como a borbotones. Los pasillos se llenaban de equipajes y otros individuos se acomodaban sobre ellos. Rostros atezados y cabelleras renegridas aprisionaban ahora el dorado relumbre de las luces sobre la cara de los gringos. Y la multitud, entremezclada, ofrecía una imagen que permanecerá siempre en nuestras imaginaciones, por el extraño contraste que los dos contingentes componían. Aquellos despertaban con el rostro lleno de ansiedad y sorpresa, manteniéndose en una recelosa actitud de reserva. Estos mantenían o venían como de feria, con vendedores de pasteles, músicos y cantores, plenos de entusiasmo por alguna perspectiva que los extranjeros no acertaban a adivinar. Arduo habría de resultar el contacto, pero este se producía y una fortuita comunión habíase entrelazado al amanecer, cuando a unos y otros el guarda anunciaba las estaciones de su destino. Charata, Las Breñas, Corzuela. Esas mismas gentes iban a volver a encontrarse todos los años por aquella fecha,
solo que la tendencia ancestral de sus distintos hábitos de vida iba a decidir que el gringo fuese patrón de la chacra, que el paisano cosechero. Trenes nocturnos de campo del cielo, colmados con la carga de las criaturas más humildes de la tierra. Vuestra trepidación en el recuerdo retrotrae la sensación de una gran esperanza, cuyas incalculables posibilidades humanas aún no han sido plasmadas con fidelidad en la realidad regional. La guitarra de Frodo Peralta, por cielos lejanos. En este clima musical que es el tren zonal, un auténtico clima musical comprometido con lo mejor, con lo que tiene fundamento, con lo que tiene valentía, y que por supuesto le aporta valores a nuestra cultura popular. En la conducción técnica, Cristian Palleiro. En la locución de turno, Juan Carlos Kremich. Un saludo especial a todos los compañeros de nuestra radio LT14, Radio Nacional General Urquiza, Paraná, Entre Ríos, República Argentina. La guitarra de Frodo Peralta con nosotros. Estamos en la vía libre del Tren Zonal, y el Tren Zonal es una revista que viene desarrollando una tesitura constante desde hace 33 años. Y en adhesión a esa trayectoria, hemos emprendido el programa La Encordada,
poesía, guitarra y canto. Ya estamos transcurriendo en distintas localidades la propuesta de la encordada, en salas culturales, centros de jubilados, teatros, ámbitos institucionales de diversa índole, pero que siempre son receptivos de la buena guitarra y de la buena poesía hecha canción. La presencia de los solistas, la imprescindible presencia de los solistas en la forja de la canción argentina, de la música nuestra. Eso que brilla por su ausencia en los grandes festivales. ¿Cuántos mentan Atahualpa Yupanqui, pero no vemos ningún Yupanqui en los escenarios? Parece ser que si no hay guitarra enchufada, la guitarra no puede sonar. Bueno, la encordada viene a reivindicar los valores tímbricos, la dinámica sonora de la guitarra bien pulsada y bien recibida por audiencias atentas. Esas audiencias atentas que son capaces de valorar el mensaje de una canción, el valor de un poema subido a la canción y la sensibilidad de las cuerdas. Estuvimos anoche en el centro de jubilados de la localidad de Villa Domínguez, allí junto a Roque Cóceres, a Omar Pelser y quien les habla, Ricardo Maldonado, en una noche, si bien inclemente, pero salón adentro muy cálida en la recepción del público, porque la encordada no trae microfonía que pueda distorsionar el sonido natural ni de la voz ni de la guitarra. Y podemos dar fe que aún en salas completas, como el caso de lo que vivimos hace poco tiempo en la sala municipal de teatro de Rosario del Tala, con la presencia de alumnos, estudiantes, público en general, estudiantes de la Escuela de Música de Tala y de Arte, ¿no? La Escuela Cesario Bernaldo de Quirós, que dirige nuestro querido amigo Jorge Acosta, gran artista, uno de los mejores artistas plásticos que tiene esta provincia. Bueno, allí con todos los estudiantes, y le tocó la actuación en ese momento a Omar Pelser, a Roque Cóceres y a José Luis Vergara, y damos fe, y acá está un amigo que conoce muy bien esa sala porque él también desarrolló un ciclo importantísimo en Rosario del Tala, que se escucha perfectamente bien la guitarra sin necesidad de microfonía. Obviamente, si tuviéramos un público multitudinario, bueno, se necesita un buen servicio de amplificación. Pero atendiendo a esa relación íntima con el instrumento, en auditorios que van recuperando la cultura de audiencia, reitero, recuperar la cultura de audiencia, de eso se trata la encordada, y eso es lo que brindamos en distintas localidades a través de este ciclo que va nucleando a solistas en canto y guitarra de nuestra provincia. En este momento estamos preparando la edición del tercer programa de la encordada, que Dios mediante tendrá su apertura, como siempre, en la Asociación Cultural de Nogoyá, de nuestra ciudad de Nogoyá, el 13 de agosto. El sábado 13 de agosto estarán presentes Edgar Monteañares, canto, guitarra, poesía, guitarra y canto. Estará presente Hernán Brambila, también guitarra, poesía y canto, y Martín Saavedra. Edgar Monteañares, desde Rosario del Tala, Hernán Brambila, desde la ciudad de Crespo, y Martín Saavedra, desde la ciudad de Nogoyá, como guitarra solista. Eso será el sábado 13 de agosto a las 20:30 horas en la Asociación Cultural de Nogoyá. Tercer programa del ciclo La Encordada, guitarra, poesía y canto. Bueno, vamos al corte de la radio y luego continuamos en el tren zonal hasta la hora 13:30. Más de 7 décadas de estrecha comunicación y compromiso con su audiencia. Transmite LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
las cosas que nos unen. Hasta el 17 de julio, Hiper Chango Más y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 2x1 en marcas de pañales y camperas de bebés. Además, 40% de descuento en cervezas y 3x2 en vinos. Como siempre, mucho más sumándote a tu club. Vení a Hiper Chango Más y Chango Más y encontrá super ofertas en más de 20.000 productos. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Promoción válida para consumo familiar del país del 6 al 17 de julio de 2022 o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Un gran país hecho de pequeños países. Soy Marina Tiburcio, soy flautista y soy nacional. Soy Rodrigo Antimir Pichileufu y soy criancero de animales y soy nacional. Nacional Salta, Nacional Rosario. Nacional de nacionales. Sociedad, cultura e historia de la región. El Tren Zonal. Conduce Ricardo Maldonado. Estamos en la vía libre del Tren Zonal. Hemos transcurrido ya la primera media hora del programa, de este programa del domingo 17 de julio de 2022. Vamos a recibir la palabra desde la ciudad de Gualeguay de nuestro amigo corresponsal Ramón Velázquez. Hola, Lo Ricardo, escuchamos. buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días a vos y a toda la audiencia del Tren Zonal por la interacción de los pueblos. Este programa emitido por LT14 Nacional General Urquiza de la ciudad de Paraná. Domingo 17 de julio, Ramón Velázquez para la estación Abrazar al Árbol, con el fin de dar a conocer los valores de nuestra flora autóctona. Hablamos de aliso del río, árbol de mediano porte, de 5 a 9 metros de altura, de copa pequeña y de follaje verde-gris, endémico de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú. Crece a orilla de los ríos, muy típicos del delta medio y superior del río Paraná. Es una especie pionera porque se propaga rápidamente y ocupa los bancos de arena a lo largo de todo el Paraná y sus afluentes. Forma tanto macizos o bosques puros y puede asociarse con el sauce criollo. Y arbustos, chilcas, donde la humedad del suelo es mayor, el bosque es denso, mostrando hongos y líquenes. En la medicina se lo puede utilizar como antitusígeno, que vendría a ser para aliviar la tos, y para infecciones urinarias, en la forma de infusión de hojas y de ramas. Se beben 4 tazas diarias, además masticar la corteza alivia el dolor de muelas. Ricardo, antes de despedirme, les comento a toda la audiencia que el proyecto Gualeguay Te Quiero Verde, de forestación urbana y periurbana de la ciudad de Gualeguay, en este receso invernal también sigue con las actividades de plantación de árboles dentro de la ciudad y fuera de la misma. Estamos hablando del sur entrerriano, Gualeguay. Para el Tren Zonal, Ramón Velázquez los saluda. Tengan ustedes un muy buen domingo. Y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo domingo para seguir hablando de la importancia de nuestra flora autóctona. De Ramón Velázquez nos hizo su aporte para el Tren Zonal. Voy a hablar un poquito sobre un poeta, cantor, decidor, un hombre de conocimiento profundo de nuestro Montiel, Facundo Antonio Díaz. Facundo Antonio Díaz nació el 30 de junio de 1978 en el pueblo de Bobril, departamento La Paz, provincia de Entre Ríos. Hijo menor de una familia criolla, su padre, Julián Antonio Díaz, hombre de campo de Viraró, departamento La Paz, y su madre, federalense, María Esther Sánchez Fritz, montielero, hombre de campo y monte. Su crianza fue entre monte y pueblo chico del interior. Su niñez y parte de su adolescencia se manifestó en el arisco Montiel entrerriano, en la estancia Las Mercedes, departamento federal,
provincia de Entre Ríos. Facundo Antonio Díaz, padre de familia, casado en primeras nupcias con María José Vilart, con quien tiene 4 hijos, profesor de danzas folclóricas argentinas, egresado del Instituto de Arte Folclórico IDAF, capacitado en danzas argentinas, música y administración y ciencias agropecuarias. Aprendió guitarra de oreja, como se dice, en las rondas de guitarreadas, en las peñas universitarias, hacia los 17 años en su plena juventud, junto a su cumpa César Angelino, en Paraná. Poeta, músico, compositor de más de 50 obras, cantautor, fundador del grupo Alma de Montiel, junto con Juan Manuel Vilat, en 2003, integró el grupo Alma de Montiel aportando su voz como solista, su poesía, recitado, canto y guitarra, durante 15 temporadas ininterrumpidas. Autor del libro El Alma del Monte, 2014, declarado de interés cultural nacional por el Honorable Senado de la Nación. Es autor del libro Mensajero del año 2019. Vamos a escuchar este poema dicho por él a propósito de 2 árboles que han nacido y crecido abrazados, y él nos refiere precisamente a un ñandubay y a un guayabo. Lo escuchamos a este querido amigo, poeta nuestro, decidor y cantor Facundo Antonio Díaz. Tal vez que me conmoviera su natura tan lejana, o tal vez su ingenuidad tan salvajemente hallada, o una caricia de espinas me hizo fijar la mirada. Monte adentro, silencioso, orillando una cañada, un ñandubay le decía a un guayabo su plegaria. Guayabo, hermano de siempre, hermano de monte y alma, desde la misma naciente, abrazao, savia con savia, con tu raíz en mi suelo y entrelazao en mis ramas, con las copas de los vientos y un cielo de trino y alas. Préstame, hermano, tu fibra, que yo te doy mi esperanza, una fronda con nidales y el canto de 1000 calandrias. Permitime que me aferre al tallo de tus entrañas, que hay que aguantar la tormenta de pie junto a nuestra patria. Arisco dulzor del monte, rubio panal de Chihuana, sé suavidad y tibieza, y sé miel en mis palabras, que en el zumbido profundo de la verdad que hace falta vaya dulzura en tu vuelo, misturado con tus lanzas, para avivar a mi pueblo, que en un letargo de sangra yo he de prestarte mis flores y hasta el néctar de mis chauchas, pero prestale tus mieles al corazón de mi patria. Erosión de tierra virgen, de antiguas lluvias, cañada, permitile tu frescura al humus de mi comarca, que lentamente el desierto del virus de la ignorancia le está secando las sedes de ser libres como tu agua. Querida patria argentina, tus lágrimas son mis lágrimas. Yo te presto mis espinas para protegerte del maula. Podés contar con mi vida, con mi madera y mis llagas, con mis sombras y una siesta de algún raudo enero te halla y te quebranta y fatiga por todo lo que nos pasa. Por venderte y ultrajarte te pido perdón, mi patria. En nombre de los hermanos argentinos que no te aman,
y desde el medio del monte donde nací te doy gracias de un ñandubay de tus selvas que en un guayabo te abraza. Estamos en la vía libre del Trenzonal compartiendo con tantos oyentes, tanta gente amiga que sintoniza domingo a domingo este programa y que por supuesto a través de internet también nos sintonizan, porque recordamos que en internet en www.radionacional.com.ar AM 1260 en vivo estamos ahí junto a ustedes, junto a cada oyente, porque la radio nos permite esa comunicación. Es una comunicación, por supuesto, mucho más respetuosa y más franca que otros medios, ¿no? La radio es la palabra en el aire, la palabra que se hace responsable de lo que dice y que se sostiene en su propio fundamento. Hoy nos visita en esta mañana fría y soleada de este 17 de julio, nuestro querido amigo Edgar Montañares, uno de los troveros importantes de nuestra provincia y de nuestro país. Muy buenos días, Edgar, bienvenido al Trenzonal. Buenos días, Ricardo, buenos días a tu audiencia, a los amigos que están escuchando y por supuesto darte las gracias por haberme recibido en tu casa. Y estábamos comentando hoy contigo, ¿no?, del canto, de la importancia que es para el pueblo no perder el trillo, como se le dice vulgarmente, ¿no es cierto? En estas épocas duras que vienen de afuera, ¿no? No perder nuestro trillo, no perder nuestras costumbres, que son lo que realmente hacen a la patria. Es decir, si uno pierde la cultura regional, si no ama su cultura regional, si no goza con la cultura regional, si esa parte de la cultura no está en su corazón, hemos perdido muchísimo de nuestros sentimientos a la patria, a la tierra que nos vio nacer, que nos ve crecer, ¿no? Creo que por ahí viene el asunto. Sin duda, y además ahí radica también la conciencia entrerriana, argentina y rioplatense, porque ¿cómo nos vamos a integrar si no conocemos nuestra propia historia, nuestros propios valores, y esos valores que se sustentan también en un complejo simbólico que vamos forjando los poetas, los músicos, los cantores, la gente que está en las distintas manifestaciones del arte, los trabajadores de la educación, los comunicadores sociales? Todo eso va a permitir que surja una nueva conciencia desde precisamente la percepción clara del devenir histórico, desde una actitud responsable frente a la madre tierra, que hoy pide a gritos nuevas generaciones de personas sensibles e inteligentes que sean capaces de restituirle los valores que le fueron arrebatados por el sistema explotador, expoliador. Esta tierra que nos está llamando la atención constantemente, a ver si se despierta la conciencia humana. Nosotros los comunicadores, en esta función que tenemos de tener un micrófono por delante, de tener un espacio de radio, que a Dios gracias lo tenemos, bueno, todo esto está al servicio de esa causa mayor. Y conocer la poesía de Edgar Montañares, conocer algo de su trayectoria. Contanos acerca de tus obras, de tus canciones, Edgar. Algunos de tus libros, por ejemplo, algunos de tus libros editados y discos editados. Bueno, ¿cómo arranca lo tuyo? Vos sos oriundo de Rosario del Tala. Soy oriundo de Rosario del Tala. Conocedor profundo de nuestro río Gualeguay, doy fe. Y me he criado a la orilla del río Gualeguay. Claro. Y bueno, he acompañado a otra gente en otros arroyos, en otros ríos, cazadores, viejos costeros, ¿no? Que uno va aprendiendo de todo. Siempre uno aprende, Ricardo. No, por ejemplo, esto lo dijo Falú una vez, ¿no? Que él aprendió mucho también de la gente, de los payadores que llegaban a su pueblo, claro, a pulsar una guitarra, y era Eduardo Falú, ¿no es cierto? Claro. Hoy estábamos hablando de él. Uno se va haciendo
a la vida a través de los conocimientos que adquiere con el tiempo, ¿no es cierto? Mi primer libro, por ejemplo, mis primeros garabatos, digamos, fueron antes, mis primeros papelotes literarios, digamos, fue cuando era chico. Después toda esa obra se dejó de estar, fue quemada. Ahora me arrepiento de haber quemado algunas cosas que recuerdo, ¿no? Pero la autocrítica siempre está presente en mí. Y eso es lo que permite el crecimiento, la autocrítica. Claro, la autocrítica. Claro. No la complacencia, ¿no? No. Vos sabés que vos me conoces bastante, me conocés. Sí. Vos sabés que yo soy un autocrítico de mi obra, tremenda, ¿no? Y he quemado más de lo que he escrito. Pero tuve la suerte de nacer en una casa, en un lugar que toda mi familia era músicos populares. Desde mis abuelos, a mis tíos, a mi madre. Y con un padre poeta. Y de esa parte de mi padre, viene la música clásica por una tía que tocaba piano clásico, ¿no? Y la guitarra criolla. De mi abuelo, por ejemplo, que tocaba estilos, milongas entrerrianos, y bueno, minué, valses, tango. Qué raíz, hermano, qué raíz. Todo eso, ¿no? Sí. Qué lástima que en esa época se haya perdido todo eso por no tener los medios técnicos. Los medios técnicos de ahora, de hacer posible una de poder grabación grabar, de esa gente, ¿no? Y bueno, mi primer libro sale a la luz, que se llama bueno, me olvidé el título, ¿no? Y después el otro libro que me editaste vos. Sí. La intensidad del azul. azul. Y esa primera obra que editó la gestión de Marta Zamarripa en la editorial de Entre Ríos, que bueno, fue presentado en distintos ámbitos. Te estuve acompañando cuando Jorge Enrique Martí lo presentó en la biblioteca FIA Lux de Colón, ¿no? En un ámbito donde vos también estuviste residiendo largo tiempo en la ciudad de Colón, ¿no? Y vos me has visitado ahí algunas veces, por supuesto. Y hemos hecho algunas cosas importantísimas. Y después, bueno, Buenos Aires me acogió durante muchos años, ¿no es cierto? Y de ahí salí. Y los caminos de la patria, Los ¿no? caminos de la patria. Edgar Montañares, de tantos caminos, y de una obra cancionera que ha ido aquilatando, afiatando y también desarrollando en distintas temáticas y distintas especies rítmicas musicales. Contanos un poco acerca de la canción. ¿Cómo vivís la canción, Edgar? La canción, mirá, la vivo de diferentes formas, no de una sola forma, ¿no es cierto? Cuando estoy en Entre Ríos es una forma de ritmo, ¿no es cierto? O en la provincia de Buenos Aires. En el norte, por ejemplo, yo soy un amante de las cosas terruñeras, digamos, profundas de la tierra, que puede ser una baguala, una vidala, un yarabí, ¿me entiendes? Cosas que existen en el norte. Son auténticos universos. Sí, auténticos universos. Estamos hablando, por ejemplo, de la chacarera. Tan bella el golpe de la chacarera, el ritmo de la chacarera, pero no una chacarera festivalera, ¿no? Sino esa chacarera autóctona santiagueña. Sentida, tan sentida, una buena samba. Como nosotros la buena milonga, ¿no? Claro. Una buena milonga pampeana, un buen estilo, una milonga entrerriana. Se vive de diferentes formas, pero siempre con pasión. Siempre con pasión, y precisamente no para el festival ni para encantar al turismo. Es que es ahí donde se empieza a pervertir todo en aras del espectáculo. Cuando se vuelve espectáculo se pierde el arte nativo, el arte auténtico. Bueno, vos me hiciste acordar algo una vez, estaba tocando en Buenos Aires, y entre la gente que había ahí, que no era mucho, por supuesto, nosotros no tocamos para grandes públicos, pero sí tocamos para gente que escucha, que eso es lo importante, ¿no? Claro, ahí Atahualpa está, ¿no? Una vez le preguntaron a Atahualpa, ¿no? Y después vuelvo al tema, Atahualpa, y el estilo, maestro, y el estilo es para 14 personas, dijo, es para los que escuchan. Tiene mucho valor, claro. ¿Me entiendes? No precisamos un griterío. Claro, no es para una rueda truquera, ¿no? Claro. Entonces eso decía Atahualpa, que no era un tonto. Por supuesto. Bueno, después que termino la actuación, él lo definía como el salmo criollo. Claro. Y nos seguís contando. Ahora vamos a escuchar, a propósito de estilo, vamos a escuchar La Palabra de Lauro Ayestarán, el gran musicólogo oriental que se formó, digamos, y se afianzó en su camino de gran recopilador y rescatador del cancionero tradicional
de la República Oriental del Uruguay, de lo que para nosotros es la banda oriental. Vos fíjate, ¿no? por ejemplo, que ellos Laura Ayestarán siempre cantaban este folclore argentino. Por supuesto, no, pero por supuesto porque formamos parte de un contexto que yo le llamo el contexto rioplatense, y ese contexto simbólico rioplatense tiene en el Uruguay un espacio significativo, un espacio de construcción simbólica de la cultura que nos pertenece, que nos completa en nuestra conciencia regional. Laura Ayestarán hizo investigadores, él rescató más de 300 estilos en cantores criollos de todo el Uruguay. Eso está registrado, está documentado precisamente en el área de documentación musical del Centro de Documentación Musical del Uruguay. De ese Centro de Documentación Musical del Uruguay, al cual yo he tenido acceso, he participado, he dejado personalmente material grabado ahí, en ese ámbito, para que también se integre a este contexto rioplatense, y a eso se suma todo el campo de investigación etnomusicológica de Carlos Vega. Bueno, en el Uruguay, Laura Ayestarán completó lo que Carlos Vega estaba haciendo en esta parte del Río de la Plata. Estilo a lo divino, comenta Laura Ayestarán, y tendremos el testimonio de una recopilación folclórica de la banda oriental. Vamos a escuchar un estilo con letra trascendente, esa letra llamada a lo divino. Contra lo que se cree comúnmente, lo que el pueblo expresa en sus formas literarias y musicales folclóricas no tiene nada de sencillo. Desgarradas aspiraciones sociales en lucha contra un orden mal instituido, graves temas de especulación filosófica, refinadas intimidades sentimentales expresadas por elusión, fuertes picardías trascendidas con la más profunda delicadeza, o coloridas escenas de la antigua vida rural indómita, son las tónicas de su expresión literaria. De entre ellas, vamos a oír hoy una de las más curiosas resonancias de la Biblia en el folclore musical uruguayo, expresada en el estilo con el cual cerramos esta sesión. Cuando uno oye en el libro de los Proverbios la voz resonante de Salomón, hijo de David, rey de Israel, el espíritu no puede menos de sobrecogerse ante sus solemnes palabras augurales. Dice así en el capítulo 8, versículos 23 al 25 de los Proverbios. Es la sabiduría increada la que habla. Desde la eternidad tengo yo el principado, desde antes de los siglos, primero que fuese hecha la tierra. Todavía no existían los abismos y yo ya estaba concebida. Aún no había brotado la fuente de las aguas, no estaba sentada la grandiosa mole de los montes, ni aún había collados cuando yo ya había nacido. El estilo se llama Cuando la ciencia nació. Pues bien, he aquí que en el primer viaje de relevamiento folclórico, auspiciado por el Instituto de Estudios Superiores que realizamos en 1946 por el Departamento de La Valleja, grabamos este estilo en el cual resuenan los complejos versículos bíblicos. La canción nos fue entonada acompañándose a la guitarra por Wenceslao Núñez, quien la recibió por tradición oral de sus abuelos radicados a fines del pasado siglo en Barriga Negra, sexta sección del Departamento de La Valleja. Desde el punto de vista musical, tiene una curiosa variante. El cielito se halla en metro de 3/4 y melódicamente se van alternando en cada frase de 2 compases del tema el modo menor con el que empieza y el modo mayor con el que se entona el segundo y cuarto versos. En cuanto a la letra, inspirada en el libro de los Proverbios, decíamos, es una décima a lo divino, con misterio. Se llama misterio a la clave escondida que no se enuncia,
Si el oyente que recogió una variante de esta letra en Salta y en Tucumán, la clave de lo que dice el cantor es la nada, el vacío. Nosotros opinamos que la clave es el tiempo, sin principio ni fin. La más levantada poesía preside esta décima. En un momento el cantor llega a decir: yo fui reloj de alta esfera. Desde luego que pronuncia reloj. Cuando recogimos en 1946 esta décima, pensamos que sería un hecho insólito. Posteriormente grabamos otras versiones de la misma a don Justo Peralta en el Durazno y a Francisco Caraballo en Santa Lucía. Ciencia nació, nacieron los elementos, nacieron todos los vientos y ya era nacido yo. Cuando el mundo se formó, yo era nacido 1000 veces, vi nacer todos los meses, la luz y la oscuridad. Y yo era nacido ya antes de que el mundo hubiese. Yo en el mundo no nací, ni al cielo nunca llegué. Al infierno no alcancé y a la gloria siempre fui. No supo ni Dios de mí, ni los ángeles me han visto. Yo soy un puro registro, no estoy vivo ni estoy muerto. Ni estoy en los elementos, ni en ninguna parte existo. Soy de la luz la más bella y el sol de mí lo ha nacido. El silencio no me ha vencido, yo vi nacer las estrellas. Anduve junto con ellas, ninguna de ellas me vio. Fui nacido antes que el mar, de nadie fui conocido. Y anduve en todo lugar antes de yo ser nacido. Al mismo Dios conocí antes de que él fuera un Dios. Lo me causó colateral en todo lo que yo vi. A los cielos escribí antes de que cielo hubiera. Yo fui de los de alta esfera y protector de la fe. Con los ángeles hablé y no supieron quién era. Se ha escuchado una décima a lo divino, estilo grabado en Minas a Venceslao Núñez. Un testimonio magnífico del gran etnomusicólogo Lauro Ayestarán, desde la banda oriental. Todo esto que ha comentado con total sapiencia Lauro Ayestarán nos compete. Tiene relación directa con la tradición musical de los entrerrianos. Formamos parte del mismo ámbito del folclore platense, tal como lo definiera Carlos Vega. Estilo a lo divino. Esto es el Tren Zonal hasta la hora 13:30.
Vamos al corte de la radio y luego seguiremos compartiendo este diálogo con Edgar Monteañares, la participación de Fernando Hugo Ascurra y su opinión sobre el acontecer económico actual y, por supuesto, el aporte de Gonzalo Victoria desde Montevideo para La Encordada y de Omar Mesa Prados desde la ciudad de 33. Pionera, clásica y vigente. AM 1260, LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná. A lo largo de sus 77 años, LT14 Nacional Paraná sembró emociones en la vida de sus oyentes. Yo soy del campo, me crié en el campo, zona INTA, adentro del INTA. Mi papá trabajaba ahí, que nosotros escuchábamos el LT14, sí, mis abuelos también. Temprano y a la noche. A la noche porque muchas veces se anotaban los números de tómbola y esas cosas, claro. Y era información que se escuchaba mucho en el campo. No se cambiaba la radio y si la cambiábamos nos retaban. «77 años de historia, 77 años junto a vos». Sociedad, cultura e historia de la región. El Trenzonal. Conduce Ricardo Maldonado. Estamos en la vía libre del Trenzonal hasta las 13:30, compartiendo en este domingo 17 de julio con todos los oyentes que son pasajeros de clase única. Todos somos pasajeros de clase única en el Trenzonal, donde nadie es más que nadie, según nuestro credo gaucho, y donde defendemos esta autodeterminación cultural de los pueblos. De estación en estación nos entendemos, en el variado abanico que nos constituye como identidad regional. El canto y la guitarra de estas décimas que se hicieron anónimas y que han corrido por tantas guitarras y tantos cantores. Estas décimas que interpreta Juan Cruz Barbosa a mi guitarra. Hermosa guitarra mía, que nunca te me negaste, porque conmigo cantaste el dolor y la alegría. Ven como en aquellos días que te pulsé con amor, y aumentarás mi valor al escuchar tu sonido. Ven si es que has reconocido que soy tu viejo cantor. Aunque sangrando la herida, quiero contarte mi pena, porque fuiste la más buena compañera de mi vida. Si ayer sonaba sentida, hoy de nuevo sonará, y conmigo vencerá nuestra desgracia la suerte, porque ni la misma muerte
para separarnos más. Cuántas veces sin tener quien me brindara un consuelo, muy triste mirando el suelo, lloré como una mujer. Ya no esperaba volver a escuchar más tu sonido, y al verme solo y herido en campos de la derrota, ya de tu caja las notas habían desaparecido. Si me ayuda la cadencia de tus cuerdas vibradoras, habrá llegado la hora de cumplir nuestra sentencia. Has de ser en mi existencia dueña del amor más fuerte, y cuando mi cuerpo inerte vaya a la última morada, irás conmigo abrazada a la región de la muerte. Escuchábamos a mi guitarra de Florentino Callejas por Juan Cruz Barbosa. Juan Cruz Barbosa interpretando de una manera magistral este estilo de Florentino Callejas, que se volvió anónimo. Los cantores le pierden el rastro al autor de la letra y mucho más, por supuesto, al autor o al compositor, al autor de la melodía, al compositor, porque eso también fue generando en distintos lugares de nuestro país todo un repertorio musical que se adaptó a las distintas temáticas y a los distintos recursos literarios. Esto que llamamos, y como muy bien definió Augusto Raúl Cortázar, ¿no? La literatura folclórica y el folclore literario. Estamos hablando del folclore literario. Y al hablar de literatura folclórica estamos hablando de los escritores que escriben con el tono, con el acento, con el imaginario del pueblo. Tenemos el emblema, por supuesto, de don José Hernández, de Bartolomé Hidalgo, de los poetas criollos de todos los tiempos. Y ya en el siglo XX los que nos forjamos en la poesía siempre con un oído muy cercano al sentir y al decir del pueblo. Estamos en diálogo con Edgar Monteañares, poeta, cantor, guitarrero, compositor de nuestra provincia, de los Pagos de Rosario del Tala, y caminador de tantos lugares y conocedor profundo también de nuestras tradiciones en distintos ámbitos. Ahora, próximamente, Edgar, tendrás la participación en el tercer programa de La Encordada el sábado 13 de agosto en la Asociación Cultural de Nogoyá. Te quiero comentar también, Edgar, y a todos los oyentes, que una vez ya desarrollado el cuarto programa de La Encordada, vamos a procurar hacer un espectáculo compartido de todos los solistas de La Encordada en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná. Seguramente eso formará parte de una programación más compleja a ser desarrollado durante este año o el año próximo, ya veremos. Bien.
Contanos un poquito sobre tu quehacer creativo y sobre estas opiniones que estamos transcurriendo, dejando entre tema y tema, dialogando aquí, ya fuera del micrófono, pero en este momento sí, bajo la cobertura del audio que nos brinda la radio. Bueno, mira, el quehacer mío literario sigue. Estábamos hablando contigo de si podemos editar otro libro, lo último que escribí en pandemia, ¿no? Sí. Que aproveché y escribí un libro, terminé un libro que se llama Canto a la tierra de nadie, que tiene que ver con todo lo que nosotros estamos charlando y con lo que vos decís siempre, ¿no? Y llevas puesto ahí adentro. Y después, en la parte guitarrista, musical y cancionera, digamos que terminé también un trabajo de 14 temas que se llama Testimonios. Testimonio son 14 temas de gente que yo he conocido en la provincia y que para que el olvido no muerda su nombre, es decir, lo he retratado musicalmente y poéticamente, ¿no es cierto? Bueno, son los trabajos que uno ha hecho en los últimos tiempos, ¿no? Esa es una obra dedicada a personajes que de alguna manera van marcando también, van dando sus notas de identidad a cada pueblo. Al lugar, claro, en el que vivieron, existieron, nacieron. Por ejemplo, Gumersindo Zapata, que hace poco murió, hace muchos años, quizás murió hace 60 años atrás. Gumersindo Zapata, hombre arador, hachero, llevaba de los montes leña a vender a Rosario del Tala. Yo lo conocí de mi estatura de 7, 8 años quizás, y un hombre muy bien plantado en la tierra, araba con sus caballos, su arado de 2 rejas, y le araba las cuadras a mis abuelos. Pero no solo era arador, sino sembrador también de grano, y no sembrador de grano solamente, sino que era poeta repentista. Así que siempre estaba diciendo un poema, una copla, una décima, que a mí me parecía maravilloso, ¿no? Y yo sé de otro tema también dedicado al Pollo Díaz. Ah, el Pollo Díaz, claro, guitarrista está olvidado un poco, que vos lo hiciste en el Tren Zonal, le sacaste algo al Pollo Díaz, muy importante. Una partitura, sí. Sí, en Tala no le daban mucha trascendencia porque hacía clásico, pero yo también lo conocí, lo escuché por primera vez en LT11, Radio Francisco Ramírez en Concepción de Uruguay, cuando yo también era pequeño, y después lo conocí personalmente al Pollo Díaz, ¿no? También le dedico musicalmente al Pollo Díaz unas coplas de su vida, más o menos transitando lo que el Pollo Díaz hacía, y para que también el olvido no muerda su nombre, Ricardo. Qué expresiones, ¿no? Para que el olvido no muerda su nombre, que es toda una definición poética, ¿no? Es una definición poética, pero para una lectura basta, ¿no? Para que el olvido no muerda su nombre. Qué bien dicho, Edgar. Estamos transcurriendo el Tren Zonal. Vamos a escuchar ahora la palabra de Hugo Ascurra, de Fernando Hugo Ascurra, un investigador de los fenómenos económicos y políticos del ámbito argentino y latinoamericano. Un pensador desde el pueblo sobre lo que nos está ocurriendo. Lo escuchamos a Fernando Hugo Ascurra. Estimados amigos del Tren Zonal, nuevamente en contacto con ustedes. Saludos, Ricardo, al equipo y a la audiencia. Bueno, prácticamente ha pasado ya una semana de los anuncios de la nueva ministra de Economía del país y estamos todavía en cierto grado de turbulencia, por un lado, y de zonas grises. Para todos es claro que los anuncios de la ministra Batakis no han calmado los mercados, como lo escuchamos permanentemente y lo repiten las empresas capitalistas de desinformación como los diarios, en la televisión y las redes sociales. De paso, esto de que no se han calmado los mercados, me parece que ya es hora de terminar de hablar con eufemismos, tanto en política como en economía. Los llamados mercados tienen nombre y apellido en todo el mundo, no solo acá, y generalmente componen una especie de selecta banda de evasores, de fugadores,
de especuladores, que en el caso del mercado argentino encontramos apellidos tales como Macri, el primero de ellos, como siempre yo les digo, y ustedes ya me lo han ido repetir varias veces, es el jefe local del crimen organizado calabrés de la Andrangheta. Todo su comportamiento en la presidencia es nada más que la de un fascineroso de la Andrangheta. Caputo, Pagani, de Arcor, Mindlin, también, Roca, y otra serie de, como yo los denomino también, de truanes y bribones menores que los siguen a estos principales. Digamos que a pesar de tener el beneplácito del Fondo Monetario Internacional, toda esta banda, esta horda de ladrones, no descansan ni descansarán. La ministra es una economista que actúa políticamente en el progresismo, pero en el aspecto económico se muestra como una ortodoxa, y diría pruebas al canto a partir de sus propias exposiciones. Por ejemplo, sostiene la necesidad del equilibrio fiscal. Ella es una fiscalista, así inclusive se autodefine. En segundo lugar, también sostiene que se debe bajar el gasto público. En tercer lugar, afirma que es necesario controlar el factor monetario. Y, en cuarto lugar, políticas y procedimientos para alentar las exportaciones. Estas cuatro características son suficientes para ya definir el concepto y la concepción económica de la ministra Batakis. Es todo un discurso ortodoxo, aunque luego diga así que se mantendrá el aspecto social de su ministerio, sobre todo para los sectores más vulnerables de la población. Yo diría que enfatizar y buscar como decisivo el equilibrio fiscal es de la más rancia ortodoxia fondo monetarista, que es un caballito de batalla de este Fondo Monetario Internacional en su ofensiva de vigilancia y control por parte de los burócratas de los países periféricos que están la mayoría endeudados. Buscar un equilibrio fiscal en las condiciones en que se mueve hoy la economía mundial y en especial la de los países periféricos, es algo como iluso, para no decir utópico, sobre todo teniendo en cuenta algo, amigos. Pregonan, sostienen, reafirman un equilibrio fiscal que los países más poderosos, principalmente el más poderoso de todo, Estados Unidos, no tienen para nada en cuenta. O sea, es una vigilancia para evitar movimientos soberanos de los países periféricos. Pero hablemos de la otra característica, que se debe bajar el gasto público. Acá hay que estar muy autocontrolándose porque todavía estamos con estas muletillas anacrónicas y reaccionarias del gasto público. Pero, audiencia, queridos amigos, Ricardo, hacer rutas y represas, por ejemplo, por parte del Estado, ¿es un gasto? Hacer infraestructura en educación y salud, por ejemplo, escuelas, hospitales, ¿es un gasto? Hacer investigación científica y técnica, ¿es un gasto? No resiste el menor análisis, no, para nada.
Cuando estas, digamos, actividades y decisiones les incumbe a los capitalistas privados, las llaman inversión. Invierten en rutas y en represas, invierten en escuelas privadas, en hospitales privados, en investigación científica y desarrollo privado. Todo eso es inversión. Pero cuando se trata del Estado, es un gasto. Por favor. Pero, ¿por qué la ministra y el gobierno que quieren bajar el gasto no dice que lo harán con procedimientos para que los capitalistas, evasores, paguen los impuestos que evaden y que fugan? O sea que incrementar el ingreso por parte de los evasores es también un procedimiento para llegar al equilibrio fiscal, pero eso no lo hacen. No hay política de hacer que el capital pague los impuestos. Como ya lo dijo el propio Macri, no hay que pagar impuestos, acá hay que evadirlos. Y él lo dice y lo hace. Pero a esa pandilla de evasores y fugadores finalmente no se los toca. ¿Qué va a hacer? Y la otra muletilla repetida, mentirosa, cansadora, control monetario, que es igual a dejar de emitir dinero, dice. Pero esto es realmente una tontería. Si el Estado, cualquier Estado, dejara de emitir dinero, se para la economía inmediatamente. Y pongamos, como no, un ejemplo. ¿Acaso los Estados Unidos dejan de emitir su moneda? Por favor. Bueno, en lugar de estas medidas, son muy tibias, son de un gobierno timorato, porque lo que debe hacer es estatizar el portón del contrabando y la fuga de capitales. Por favor, no hay que alentar este tipo de situaciones, no hay que estar de acuerdo con esto. Muy, muy mal vamos para el pueblo con todas estas concepciones. Lamentablemente, hay que empujar al gobierno a que se enfrente a los poderosos, porque cuando los poderosos no encuentran sino concesiones y actitudes timoratas, piden más. Y si se le concede, siguen pidiendo más. Necesitamos un gobierno con decisiones firmes y que finalmente se ponga al frente de la población trabajadora. Hasta la próxima, amigos. Estamos en los minutos finales del Tren Zonal. Muchas gracias a Fernando Guascurra por este análisis cabal y crucial en esta hora de qué es lo que está en juego en este brete en el cual nos han metido desde el mismo sistema capitalista que nos gobierna. Y por supuesto, la lucha es por la autodeterminación de los pueblos, por el respeto a esa autodeterminación que debe significar la plena independencia política de cada nación para delinear su propio destino y que los recursos estén al servicio de toda la comunidad, no de un puñado que generalmente evade y fuga sus recursos. Estamos en diálogo en el Tren Zonal ya en los minutos finales de este programa con Edgar Monteañares. ¿Cómo te preparas para la encordada y qué te significa la encordada como propuesta de reunir a solistas dispersos en la provincia de Entre Ríos y que generalmente no tenemos oportunidades de espectáculos porque no formamos parte de lo que Yupanqui llamaba la farra nativa? No estamos
en el festival de aquellos que solamente buscan el aplauso fácil. Entonces, ¿qué significa para vos la encordada, Edgar? Bueno, pues sabés que la encordada empieza hace unos años, ahora la segunda parte, digamos, la encordada. Algo muy importante, Ricardo, no porque estemos amigos, que seamos como hermanos, digamos, sino que algo muy importante para el solista, porque ser solista arriba de un escenario no es fácil. Hay que ser solista, aguantarse todo, saber. Aparte tenés que saber, no podés no saber arriba de un escenario. Un grupo puede pasar desapercibido, una falla, pero un solista no. Es algo muy importante y además todos los días nos pone de manifiesto que nosotros tenemos que estar acorde con eso que nos llama diariamente, que es actuar para el público, ¿no es cierto? Yo te doy las gracias por este programa, un abrazo grande a vos y a tu gente. A toda la audiencia, gracias Edgar. Edgar Monteañares con nosotros en el cierre del Tren Zonal. Ahora vamos a compartir el último tema, Flor del Rincón, un tema que me pertenece en letra y música, en la interpretación de Gustavo Reynoso Trío. Cantan los hermanos Brambila. Precisamente Hernán Brambila estará presente integrando el tercer programa de la encordada el 13 de agosto en la Asociación Cultural de Nogoyá. Hasta el próximo domingo. Gracias a todos los pasajeros del Tren Zonal. Aromas de memoria busco en la brisa, gano colinas en la canción, me doy de lleno entre tanta vida, me espejo entero en el corazón. Amigo, no hay regreso que se compare, ni pecho libre que esté mejor. A sueños sueltos lo que se sabe, querencia de agua, flor del rincón. Y la laguna del pescado vuelve a ser cielo que invierte ombúes al atardecer, y el alguacil que va jurando un resplandor es un chamán tirando un viento a mi favor. Vuelvo a Victoria por esa gloria del airislero que oxida enero. Todo es pañuelo, desvelo y vuelo. Cruzo los puentes, paisana gente, y allá en la costa carros con redes sacan la luna de otras edades. La boca llena de sucedidos y ya me siento de entre los míos. La piedra blanca del cerro agreste, la luz que vuela de hondas vertientes, limpias distancias que ama mi voz. La orilla me descama, la ausencia herida, cruzo la línea de una emoción, donde Gaspar dejó su mirada, llenas de ceibos me miro yo. La cinta que me lleva el rumbo confía, como un caballo que es volvedor. Madre fresca canta y con vida, rema su gracia, flor del rincón. Y la laguna del pescado vuelve a ser cielo que invierte ombúes al atardecer, y el alguacil que va jurando un resplandor es un chamán tirando un viento a mi favor. Vuelvo a Victoria por esa gloria del airislero que oxida enero.
todo es pañuelo, despelo y vuelo. Cruzo los puentes, paisana gente, y allá en la costa carros con redes sacan la luz. Nacional.